formando parte del pueblo de Dios. Tú y yo estamos. ¿Qué dice Pedro? Dice: mas vosotros sois un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos amó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos el pueblo. En Juan dice que nosotros no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Y si hoy estamos aquí sentados es porque Dios nos llamó, Dios se interesa en nosotros, porque hoy vamos a estar hablando de un personaje bien fuerte que es Noé. Una persona que fue llamado para hacer un arca, para que se salve él y su familia. Así dice. Y en Hebreos 11 dice 6-7. O sea, el 7 primero voy a leer. Cuando por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces dice: cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Y en Hebreo 11 dice, pero sin 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué pasó en Génesis? En Génesis 6 vamos a estar hablando, pero en Génesis 1 dice que Dios hizo los cielos, a los cielos le llamó la expansión, dice, y las aguas estaban debajo de los cielos, las aguas no estaban en la tierra. Y dice que en ese entonces Dios le hace al hombre y le dice al hombre, cuando Dios hace la tierra, todas las cosas, el día, la noche, y hizo Dios, dice, pero más adelante en 26 dice: y hagamos a Dios, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Hay una reunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando el hombre se va a formar. Cuando Dios hizo todo, Dios hizo solo, pero cuando se iba a hacerle al hombre la gloria de Dios, que somos nosotros, hubo una reunión en ambos. Pero más adelante dice que la maldad de los hombres era grande. Ya llegamos al tiempo de Noé. En ese tiempo no llovía. En ese tiempo dice la Biblia también que había ríos que pasaban debajo de la tierra y el vapor salía del agua, y eso es lo que regaba el planeta Tierra. Entonces, y le dice Dios a Moisés, a Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, preparar un arca. Y vamos a irnos a Génesis 6. Verso 9. Ya vamos a estar compartiendo. Estas son las generaciones de Noé. Génesis 6, verso 9. La generación de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, una persona que fue llamado para hacer un arca. ¿Pero por qué fue llamado? Porque dice que era perfecto, era varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Por qué ustedes están sentados hoy acá? Porque fueron justificados. Porque a los que antes conoció, dice la Biblia,
en Romanos 8:28, también los llamó, los predestinó, dice. A los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, también los llamó. Hoy ya estamos sentados aquí. A los que antes conoció, o sea que nosotros estábamos en la presencia de Dios antes de la fundación del mundo. Dios ya nos conocía y Dios ya predestinó que en este tiempo hoy estemos aquí. También los predestinó, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó justificó. Entonces nosotros no somos, o sea que no somos cualquier cosa. Nosotros somos un pueblo escogido. Nosotros cuando entendemos nuestra identidad, nosotros vamos a ir de victoria en victoria. Aunque el enemigo venga y quiera hacernos estragos, ¿verdad? Porque él está celoso de nosotros, porque nosotros somos coherederos de todo lo que Dios tiene. Él está celoso porque él ya está derrotado. Entonces, varón justo, perfecto en sus... Varón justo dice que el significado de Noé significa reposo, quietud, descanso. No era un hombre, o sea, un hombre tranquilo, donde el Espíritu Santo, donde los frutos del Espíritu Santo se veían en esa persona. Noé era justo y perfecto, dice, era apegado a la ley moral de Dios, era apegado, era todo lo que Dios quería, él estaba ahí apegado a él, perfecto, completo, entero, íntegro. Dios llama. Pero hoy nosotros tenemos estas virtudes por medio de aquel que nos amó primero. Amén, hermano. Entonces era completo, él estaba íntegro, completo, entero, íntegro en arrepentimiento. Y le dice Dios a Noé, y engendró Noé también 3 hijos, verso 10. A Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida por toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahí nos quedamos. Le dice Dios: hazte un arca de madera de gofer. Le llama a Noé: yo quiero salvarte, tu familia y tu generación. Entonces también tenemos que ponernos por qué nosotros hoy estamos acá. Porque Dios quiere salvar nuestra generación. Afuera hay mucha violencia. Yo conozco de violencia, yo soy, o sea, era boxeador profesional, y afuera hay mucha violencia. Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos que leerlo en primera persona, y a nosotros Dios nos está hablando que tenemos que levantar un arca donde van a ser salvos yo, mi esposa y mis hijos. Decía el pastor, el otro fin de semana va a ser la semana de la familia, y esto yo le voy a hablar al varón, mi esposa le va a hablar a las mujeres. Y nosotros le hablamos a Noé, le habla a Dios. Él es el responsable. Noé, y no llovía en ese tiempo, pero él decía: Señor, la gente, yo creo que se habrá burlado de Noé, porque 120 años creo yo que duró la construcción del arca, pero nunca llovió. Y imagínense cómo la gente se burla de lo que a veces cuando caminamos en filas de Dios, cómo se burla de nosotros. Imagínense Noé en ese tiempo, cuando había mucha maldad, pero él dice que creyó. Cuando fue advertido por Dios, dice,
por cosas que aún no se veían, preparó con temor. Dios me dijo que yo tengo que hacer un arca para salvarle a mi esposo, o sea, a mi familia, y salvar su generación. Y nosotros somos el Noé de este tiempo que tenemos que salvar nuestra generación. Y le dice, y harás el arca de madera de gofer harás. Es una madera, yo estaba investigando qué es la madera de gofer, y dice en Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer y harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y la madera de gofer es lo más probable que el gofer fuera una especie antidiluviana de material resistente de grado sumo al fuego y al calor, de gran flotabilidad. Era un material que Dios le dio, de esa madera vas a hacer, porque era de gran flotabilidad. Entonces, Dios le está dando las instrucciones a Noé. Otro dice que lo más probable es que el gofer fuera una especie, hay otros estudios que identifican que es una madera de cipres, la madera de gofer. Por otra parte, estudiosos modernos creen que el gofer es una especie de papiro o planta de material sumamente resistente. Entonces, Dios le dice a Noé, hacete el arca de esta madera. Pero le da otra instrucción y le dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es calafatear? Bueno, la verdad que nosotros, como dice mi esposa, somos el Noé de este tiempo. Nosotros estamos siendo advertidos por Dios de que si no llevamos por obra su palabra, nosotros sabemos todo lo que va a ir aconteciendo en nuestra vida y también en nuestras generaciones. Yo creo que hoy nosotros tenemos que ser lo suficientemente obedientes a la palabra de Dios para llevar adelante esto que Él nos encomendó, que es ser temeroso de la palabra de Dios, que Dios nos instruye hoy. Él le dio a Noé las instrucciones de construir un arca, le dio los materiales que Dios sabía que esos materiales iban a servir para que esa arca se mantenga cuando viniera el diluvio. Yo creo que en este tiempo también Dios a nosotros nos prepara a través de la sangre de Cristo. Tenemos que ser cubiertos por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para ser resistentes a todo lo que el mundo hoy está haciéndole al ser humano, y cuanto más al cristiano. Así como de Noé se reían, yo hace un tiempito le dije a Roné, pero la verdad que somos nosotros, y toda la gloria es para Dios, somos valientes por trabajar en este ministerio, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que el matrimonio está siendo fuertemente golpeado por el enemigo, y no hace falta, hermanos, mirar afuera. Miremos la iglesia cómo está hoy. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? Yo creo que no está siendo calafateada por la sangre del Cordero. Porque si nosotros entendemos que la sangre de Cristo es suficiente para hacernos resistentes ante todo ataque del maligno, nuestra óptica va a ser muy diferente. Así es que yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto y ver cómo estamos siendo hoy como hijos de Dios. En Ageo 1, 6, 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad casa, y pondré en ella mi voluntad y seré en ella edificado. Decía Dios, traed madera y reedificar casa. Subir al monte en la presencia de Dios. Reedifiquemos casa donde Dios mora. Que nuestra arca sea un lugar donde la presencia de Dios, dice al final, y seré en ella edificado. ¿Quién quiere
tiene que menguar? Yo tengo que menguar. ¿Y quién tiene que crecer? Cristo tiene que crecer en mi vida. Y calafatear dice por fuera y por dentro. Necesitamos ser calafateados por fuera, porque la mayoría de los cristianos somos muy pirení y somos corazón duro. Y tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que ser calafateados por adentro. Cuando los frutos del Espíritu Santo cuando el fruto del Espíritu Santo está en nosotros estamos siendo calafateados. Ahí dice, a Noé le está dando calafatear para que el olor de los animales, yo creo que el calafateo tenía un olor diferente para que el olor no sea tan desagradable en el arca de Noé. Entonces cuando nosotros nos calafateamos así interiormente, esos animales que tenemos ya quedan ya con un aroma dulce, por decir. O sea que de hecho que esos animales ya van a quedar. Porque algunos tienen tigres adentro, algunos tienen como esos búfalos que atropellan, pero es bueno atropellar a un búfalo, pero para el reino de Dios. Algunos atropellan para otras cosas. Otros tienen gatos, otros tienen monos adentro que saltan y cuando salen. Entonces necesitamos ser calafateados para que nuestra arca tenga un aroma diferente. Aunque seamos feos, cuando nosotros estamos calafateados interiormente, somos una persona hermosa, porque agraciado, porque tenemos el Espíritu Santo, de nuestro lado, y Él pelea por nosotros. Él nos da la sabiduría. Nosotros ya no hacemos más cosas malas, sino cosas buenas, y eso nos hace ser personas hermosas. No hace falta, ¿verdad?, ser demasiado presentable así, ¿verdad? Porque a muchos vienen. Yo le conozco a una persona que si nosotros le vemos a esta persona, es una persona así, no es de buen aspecto, pero es limpio, pero él es feo, pero es una hermosa persona cuando empezamos a conversar con él. Y eso hace Dios. Cuando nosotros somos calafateados por la sangre del Espíritu Santo, nosotros somos una persona diferente. Cuando yo era gozador y cuando no le conocía a Cristo, yo me iba los viernes y venía los lunes a la mañana de casa. Difícil, ¿verdad? Mi esposa sufrió mucho. Ella pagó 2 años de rodillas para que este varón hoy esté hablando con ustedes. Pero también cuando Dios nos llama y cuando nosotros, aunque tengamos lo más imposible, para Dios todas las cosas le es posible. Y cuando nosotros le pedimos, dice, y va acorde a su voluntad, porque yo creo que fue acorde a la voluntad de Dios que yo cambie, para que hoy un día ustedes puedan escuchar un mensaje de calafateada. Amén. Entonces, necesitamos, pero también Dios le dio medidas a Noé acerca del arca. Y le dice más abajo, en el verso 15, y de esta manera harás de 300, y de esta manera, verso 15, la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Y vamos a echar otra vez en eso. Le dice, de 300 codos, el número 300 es, yo quiero ir a Jueces 7:1. Jueces 7. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose, pues, de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él,
acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Noré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se agrave Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Gará, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, iré contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. 300 hombres. Yo lo que quiero rescatar de estos 300 es que los 300 dice, primero se volvieron los madianitas. El madianitas significa contienda, pleita y disensión. Pero dice que cuando iba a haber pleito con Madián, 22,000 le dijo: ¿quién quiere? Y el que tenga miedo, vuélvase. 22,000 regresaron. Pero eran muchos, sobraron 10,000. Y dice Dios que aún son muchos, porque yo con poco, yo voy a ganar. Y llevarle al río que toman agua. Y el que se agacha y toma agua así y no mira al frente, ese no sirve. Pero aquel que alza con su mano, se arrodilla y alza con su mano y toma y mira el objetivo, ese es bueno para Dios. Dios quiere levantar un arca con personas con ese espíritu. Y si nosotros hoy estamos aquí, es porque Dios quiere salvar a nuestra familia y nuestra generación. Estos chicos que están aquí no están de balde, es porque Dios predestinó que ellos estén en este tiempo y nos fueron entregados a nosotros para que nosotros le devolvamos a Dios en buen estado. Pero éramos ciegos. Papá, yo nunca recibí de papá una enseñanza, yo esto nunca había escuchado. Pero hoy en día nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y cuando viene Cristo, cuando somos calafateados, nos lava por fuera, porque nos da una nueva vestidura, y por dentro una nueva generación se gesta. Una generación de victoria, una generación diferente, una generación como estos 300, porque Dios nos llamó a ser parte del pueblo de Dios. Y si nosotros estamos hoy acá, nos estamos alimentando, porque mañana vamos a tener guerra en lo espiritual, porque Madián está trabajando tremendamente por las familias, para que las familias sean divididas. En Inglaterra estaba escuchando que ya las personas se casan con sus animales, se casan, o sea que la familia está saliendo, el enemigo está haciendo que las familias se borren, si es posible. Porque en la familia hay herencia. En la familia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es mi responsabilidad cuando yo tengo el espíritu de esos 300 de Gedeón? Yo, varón, yo responsable de mi esposa. Había sido yo soy el responsable. Yo soy el responsable de mi esposa. Mi esposa es hermosa. Mi esposa es linda. Ella se ríe. Yo soy el responsable de que ella sea una mujer agradable. Porque si yo no cumplo mi rol, ella va a ser una mujer amargada. Entonces yo como los 300 de Gedeón, yo tengo que mirar y yo entender
que ella es un vaso frágil y que Dios me dice a mí que yo tengo que vivir con ella sabiamente, no sobrevivir con ella. Vivir día a día, tiempo de calidad. Eso ve nuestros hijos y una nueva generación se gesta. Porque cuando esto funciona, la generación viene. Yo siempre le digo a los que estuvieron en el curso de matrimonio que se abracen, se den besos, sean amorosos, porque eso nos hace diferente. Agarrémonos de la mano. Nosotros cuando caminamos siempre agarrados de la mano andamos. Entonces, yo varón, con el espíritu de los 300 de Gedeón, miro. ¿Por qué? Porque el enemigo está. Madián está. Madián quiere destruir la familia. Y yo tengo que entender el lenguaje de amor de mi cónyuge. Yo necesito saber, yo le tengo que decir a Dios que me dé esa sabiduría. Esos 300 que hicieron, se arrodillaron, ellos se humillaron. Cuando nosotros nos humillamos a Dios, Dios es el que nos da la dirección de cómo manejarnos. Cuando nosotros nos humillamos a Dios, Él nos dirige. Y cuando nosotros le decimos a Dios, cuando nosotros menguamos, Él nos lleva de victoria en victoria, porque el Dios a quien le servimos no conoce de derrotas. Es un Dios victorioso. Vamos a tener luchas, pero Él nos lleva de victoria en victoria. Yo soy en la viga principal que sostiene mi hogar. Yo soy como el espíritu, como los 300 de Gedeón. Había sido el varón. Yo les tengo que enseñar a mis hijos que se guarden. Siempre nosotros nos inclinamos más a nuestras hijas, pero a ambos iguales. El varón, en Proverbios habla exclusivamente que tiene que cuidarse de la mujer que sale del cual destilan labios con miel, dice, porque su ira, dice Proverbios 5, habla de eso, es ir en el Seol, en la destrucción. Y el varón tiene que cuidar del corazón. Yo, papá, tengo que cuidar de mi hijo para que mi hijo sea un buen esposo. Yo no entendía, había sido que yo era el responsable de que yo le tengo que guardar aún su corazón. Cuando mi hijo tiene novio acá, novia acá, y yo no cuido eso, el corazón ya le está robando a aquel que va a ser su esposa. Siempre tenemos que ser como esos 300 de Gedeón. Nos arrodillamos y le pedimos dirección a Dios, aún para aquella persona que ha de ser para su compañero. El varón tiene que estar preparado. Yo, papá, tengo que enseñarle que cuando él se va a casar, el papá es la que le va a entregar la esposa. Y él tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para que pueda darle el doble que el padre le había dado a esa mujer. Eso es ser los valientes de Gedeón. El espíritu de valentía. Nosotros queremos una generación, pero queremos una generación diferente, pero tenemos que ser hoy levantarnos, y Dios nos tiene que levantar para tener ese espíritu. Amén. ¿Qué le puede decir a las mujeres? Realmente el compromiso de varón es mucho, pero también las mujeres. Porque dice la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. En nuestras manos tenemos una gran responsabilidad, mujeres. Yo también soy responsable si mi esposo está de impuestos, si él es feliz, si él lleva adelante con éxito su ministerio, es porque yo también estoy trabajando para eso. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nosotras mismas. Nosotras queremos que todo nos dé nuestro esposo. Nos quejamos, nos vamos aquí y allá quejándonos de nuestro esposo, que él nos cumple, que él nos hace feliz, que él nos cumple su responsabilidad. Pero ¿en qué yo estoy haciendo? ¿Será que yo me estoy arrodillando delante de Dios? ¿Será que yo estoy clamando? Y sobre todas las cosas, ¿será que yo me estoy dejando
calafatear por Dios. Renunciar a eso que mi carne quiere que yo haga. Porque las mujeres, así como somos sabias, también hacemos que el matrimonio, que el hombre y los hijos sean infelices. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos una gran responsabilidad. Debemos amar a nuestro esposo, saber que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y que Dios nos va a pedir cuenta cómo hemos sido como esposa. ¿Será que yo estoy ayudándole a mi esposo a que él cumpla sus sueños? ¿Será que yo estoy interesada en saber qué sueños, qué anhelos tiene mi esposo que quiere cumplir? ¿Será que yo estoy cumpliendo en todas las áreas de mi vida? O si él se porta bien, yo le doy lo que a él más le gusta. Y si él no merece, entonces yo le privo de eso. Yo creo que nosotros tenemos que irnos a la presencia del Señor todos los días de nuestra vida y preguntarle a nuestro esposo si hija de quién yo soy. ¿Soy hija de Dios o soy hija del enemigo? Preguntarle a mis hijos, ¿qué ellos ven en mí? ¿Será que yo estoy siendo una madre conforme al corazón de Dios? ¿Será que yo estoy llevando a mis hijos a la presencia del Señor todo el tiempo? ¿Será que yo estoy enseñándoles? Yo creo que nosotras las mujeres tenemos que realmente doblegarnos, humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Saber que yo he sido llamada para ser el apoyo de mi esposo, no para criticarle en público, no para criticarle todo el tiempo ante otras personas, no para ir a quejarme ante el pastor, ni ante su esposa, ni ante otros líderes. Es en la presencia del Señor. Yo siempre le digo al Señor, ante ti, Señor, yo expondré mis quejas. Yo sé dónde irme para que mi esposo pueda ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Y es en la presencia del Señor donde ocurre primero mi transformación. Primero ocurre en la presencia del Señor mi cambio. Yo necesito ser cambiado para que a través de mi cambio mi matrimonio cambie. Yo no puedo estar siempre diciéndole al Señor, ay Señor, estoy harta de mi esposo, estoy cansada de mi esposo, ahí está mi esposo, todo mi esposo. Y tal vez yo esté influyendo grandemente para que mi esposo jamás le conozca al Señor. Nuestro primer pastor eso nos había dicho y yo cada día lo voy comprobando que es la verdad. Quiero que me perdonen, pero es para analizar. Si el esposo o la esposa no se convierte al Señor, yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros. ¿Por qué nuestra familia no está siendo una familia consagrada? ¿Será que mi esposo, mis hijos me ven de rodillas clamándole al Señor? ¿Será que yo estoy siendo una mujer humilde, una mujer que anhela la salvación de su familia, una mujer que se olvide de sí misma y clama primero por su esposo y por sus hijos? Por eso es que la iglesia cristiana está muy debilitada. Por eso es que los matrimonios están débiles, porque no van a la presencia del Señor. Yo cuando mi hijo mayor tiene 20 años y está un poco pasando la raya, le digo, por lo visto que vos no te vas lo suficientemente ante la presencia del Señor. Porque cuando yo me voy ante la presencia del Señor, es ahí donde ocurre primero mi transformación. Yo creo que tenemos, como dice acá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirar sobre nuestros caminos. ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Será que yo estoy caminando realmente tomada de la mano del Señor? ¿O me volví una religiosa? Los domingos vengo a la iglesia, hago todo según yo creo que está bien, pero mi comunión íntima con el Señor está vacía. ¿Cómo yo estoy siendo como mujer? Yo como mujer tengo que levantarme y pelear. Si hoy nosotros estamos como estamos, es por la gracia y obra del Espíritu Santo. Y porque también Dios me ha dado a mí la fortaleza de muchas veces confrontar con el espíritu que operaba a través de la vida de mi esposo.
Muchas veces las cosas no queremos más problemas y nos callamos, nos vamos callando y nos vamos dejando que el problema de nuestro matrimonio vaya creciendo. Pero eso es un engaño del enemigo. Porque cuando nosotros estamos viendo que un espíritu está operando en nuestra casa, nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y reprender todo espíritu. No importa que en este momento aparentemente se levante guerra, pero tenemos que saber que Dios pelea por nosotras y que todo espíritu que no sea de Dios tiene que huir si yo estoy siendo una mujer consagrada al Señor. Todo depende de nosotros. Todo depende de cómo nosotros estamos entendiendo verdaderamente el reino de Dios. Es fácil venir, es fácil aparentar, por eso le dice, ser calafateado por dentro y por fuera. Toda máscara tarde o temprano se va a caer. Y hoy nosotros podemos ver cuánta hipocresía opera. Yo no quiero hablar del mundo. Yo no quiero hablar del mundo porque es la iglesia lo que está en crisis. Entonces decirle al Señor, realmente yo me estoy dejando calafatear. ¿Será que yo estoy dejando que el Señor vaya construyendo en mí una casa donde Él pueda morar? Y en Deuteronomio 6, 4 y 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que no tenemos excusa según Dios. En todo el tiempo tenemos que hablarle a nuestra generación, a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad Dios nos entregó a nosotros. Entonces, lo que nos dan sus padres hoy acá, también llévele este mensaje a sus padres. Y seamos valientes, hagamos el arca, seamos calafateados por fuera y por dentro. Por fuera, para que los dardos del enemigo ya no nos dañen, porque ya estamos muertos en Cristo. Vienen y nos buscan, pero nosotros ya estamos muertos. Por dentro es porque el fruto del Espíritu Santo tiene que salir de nosotros. Tiene que salir fácilmente, tiene que haber misericordia en nuestra vida. La miseria ajena agarrar poner sobre nosotros, eso es misericordia. Y vamos a los 50 codos. Representa el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros queremos una generación diferente, una familia consagrada, una generación bendita, tenemos que estar llenos como esos 50 que recibieron con lenguas repartidas el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está en nosotros y somos poderosos. Somos poderosos para gestar una generación. Y para gestar una generación, esto tiene que primero funcionar. Primero mi 50%. Primero esto y una generación de familia nueva. Cuando nosotros nos abrazamos, nuestro hijo menor tiene 11 años, viene y choca con nosotros. Porque es una atracción. Cuando hay amor en la esfera espiritual se discierne, y cuando hay contienda, cuando mañana prevalece, también se discierne, porque somos entes espirituales. Cuando aún nos queremos nosotros solemos caer en eso. Cuando discutimos, porque no somos perfectos, a veces el que dice que yo soy perfecto, yo no me discuto en casa, es un mentiroso. Entonces, los hijos disciernen y se va ese rostro alegre de ellos.
nosotros somos responsables de esa generación. Y esto tiene que funcionar. El 30. Dice, 30 codos, Dios gobierne y reine en nuestros corazones. Eso es como estábamos hablando de que Dios tiene que ser el que gobierna nuestro corazón. Nosotros tenemos que anhelar tener un espíritu perdonador todo el tiempo. No importa lo que mi esposo me haga, no importa lo que mi hijo me haga, no importa lo que un hermano de la iglesia no me salude o tal vez yo sin querer también le quiero a otra persona, estar siempre dispuestos a pedir perdón y a perdonar. Nosotros tenemos que ser rápidos para perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, nos desatamos de la otra persona y podemos avanzar. Muchas veces nosotros queremos algo, queremos avanzar, queremos sanidad, queremos prosperidad, queremos todo lo mejor, pero hay algo en nuestro corazón que nos ata y es la falta de perdón. Muchas veces nosotros justificamos eso significa simplemente que no queremos perdonar, pero cuando nosotros decidimos perdonar porque así Cristo lo dispuso, yo creo que vamos a realmente dejar que Dios gobierne nuestros corazones. Lo más hermoso es cuando Dios gobierna y reina en nuestros corazones. Porque como dice mi esposo, nosotros así ya, las personas tienen que estar con nosotros cuando nosotros estamos en una perfecta armonía con el Espíritu Santo. Pero cuando estamos dejando que los marianitas invadan en nuestra vida, nadie quiere estar alrededor de nosotros, ni siquiera hablar con nosotros, ni compartir sin hablar. Somos personas indeseables. Por eso que tenemos que anhelar realmente que Dios gobierne nuestros corazones, que Dios haga en nosotros una morada donde Él pueda habitar, donde Él pueda quedarse. Cuando nosotros decimos siento la presencia de Dios en este momento, cuando oramos, cuando estamos en alabanza, decirle al Señor, Señor, siento tu presencia y no quiero salir de ella. Si nosotros procuramos todo el tiempo de mantenernos en la presencia del Señor, todo va a ser diferente. Y muchos estarán diciendo, bueno, ellos están hablando de nosotros hemos pasado por muchísimos procesos. La vida cristiana no es fácil. Llevar adelante un ministerio tampoco es fácil. Pero tenemos que ir todos los días muriendo a nuestro yo para que Cristo gobierne en nuestros corazones, para que Cristo derrame sobre nosotros su gracia, su poder y nosotros poder ser instrumentos en las manos de Dios. Yo le digo a mi esposo muchas veces a Rafa, le digo, ¿cómo será que se sienten esos hermanos en Cristo que no hacen nada para el Señor? Porque todo hijo de Dios hemos sido llamados con un propósito en esta tierra. Tenemos que saber que tenemos dones y talentos, que si nosotros ponemos eso en las manos de Dios, vamos a revolucionar, vamos a impactarle al mundo. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que Dios nos use con lo que Él nos cree. Aquí todos tenemos dones, talentos, tenemos riqueza que tal vez nosotros no sabemos porque no le preguntamos a Dios, porque muchas veces estamos ocupados por nuestro propio desierto. Porque ¿quién es aquel que nos pasa diferentes desiertos en su vida? Puede ser problema matrimonial, problema con los hijos, problema con los parientes, una situación económica que no está andando bien. Pero realmente cuando nosotros decidimos trabajar para el reino de Dios, Dios pelea por nosotros y no nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas. Eso es muy diferente. Muchos dicen estamos cansados, hace poco yo hablé con una hermana que dejó una célula con muchas discípulas y ella me dijo, estoy cansada porque la gente me cambia, porque esto, porque aquello. Y es una lástima escuchar eso, porque Dios es el que pelea por nosotros. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Y si nosotros le decimos a Dios, Señor, te entrego esta vida, es Dios mismo el que pelea por Él.
Y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero con un corazón dispuesto. Pero tenemos que ponernos en la parte de Dios. ¿Para qué? Para ser instrumentos útiles. Siempre dice mi pastora, gracias Señor porque somos siervos inútiles, pero no queremos ser aún eso, sino queremos ser mucho más que siervo inútil y hacer cosas mucho más grandes para tu reino. Y es cierto, tenemos que salir de esa mediocridad, tenemos que salir de esa liviandad, tenemos que ver cómo podemos ayudar. Yo ayer a la mañana me estuve recordando por el comedor de aquí. Y le pedí al Señor que le esté ayudando a la pastora y a las hermanas que iban a estar aquí ayudando. Ustedes tienen muchísimo trabajo, tienen muchísimo que hacer aquí. Y cada uno es valioso en las manos del Señor. Con sus manos, con ofrendas que puedan dar a Dios, todo lo que nosotros podamos entregar al Señor le interesa. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe qué podemos dar y qué no podemos dar. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Cuando yo trabajo en el reino de Dios, ahí viene la prosperidad para mí. Muchos no saben eso, o no creen eso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy estaba a las 3 de la mañana, nosotros estábamos orando en la iglesia y decía el pastor, estaba en la reunión de pastores y yo no quiero donar mis libros, decía, pues él escribe libros. Y a donar de esta manera ese libro, y Dios le dice, donar libros. Y dice que donó libros. Bueno, Señor, yo vivo para ti y yo soy guiado por ti, decía. Este varón dice que recibió en la semana así de billetes, le estaba contando. O sea que tenemos que trabajar para Dios y sembrar en el reino. Nosotros fuimos muy prósperos, no digo que pucha que próspero, pero la prosperidad es integral. Fuimos muy prósperos cuando empezamos a trabajar con Dios. Y Dios nos llamó para que seamos prósperos, pero trabajemos en el reino de Dios. Hagamos que el reino de los cielos se baje en esta zona. ¿Este es San Antonio? ¿Miembro? ¿Cómo? Miembro. En esta zona ustedes son el representante del cielo acá en la tierra. Esta zona, y donde cada uno pisa su lugar, Dios le entregó a ustedes. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Levantemos un arca donde mi familia y yo vamos a ser salvados de esta perversa generación. Levantemos un arca, pidámosle a Dios que tengamos de hecho que tenemos ese espíritu que tuvo Noé, justo y era perfecto. Y también otra virtud que no leí es que él caminaba con Dios. Él no se quejó de Dios. La Biblia no registra eso. Él caminaba con Dios. Tendrá muchas luchas, habrá tenido, pero él todo el tiempo agarrado de la palabra de Dios. En esto está la victoria. Y le dijo calafatear. Si nosotros no somos calafateados, nuestra arca, siempre los animalitos van a salir afuera y van a tener un olor desagradable. Por fuera necesitamos ser calafateados, porque tenemos que tener la nueva vestidura. Dios dice que nos da la nueva vestidura. ¿Y cuáles son las nuevas vestiduras? En Apocalipsis dice que son las acciones justas de los santos, son las vestiduras. Entonces ya empezamos a caminar diferente. Cuando nosotros caminamos en esta dimensión, todo lo que nosotros hacemos prospera. Todo lo que nosotros tocamos prospera. Y en eso viene la bendición, donde Dios se glorifica a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una necesidad y ese Espíritu de Dios, esa misericordia tenemos, ayudamos a esta persona, Dios nos retribuye. El que presta al pobre, dice la Biblia, el que da al pobre, a Dios presta, y Dios no es deudor de nadie. Necesitamos tener ese espíritu de los 300 de Gedeón, valientes, ser valientes. El amor es sufrido, pero el amor es estar, aunque tengamos diferencia, estamos juntos.
Eso ven nuestros hijos, ellos van creciendo. Los 50 necesitamos tener el fuego del Espíritu Santo. Los dones y los frutos. Los dones son para el uso exterior que todos tenemos que hacer desarrollar en nosotros. Y los frutos es para beneficio de nosotros y de las otras personas. ¿Por qué? Porque ya no soy más esa persona. Yo nunca fui, no me gustaba el pleito. Yo siempre fui pasivo, pero yo era boxeador. Hablaba tranquilo, pero tenía una frialdad para en el ring. Ya. Entonces, el fruto y los dones tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y los 30 días del mes tenemos que vivir de victoria en victoria con nuestro Dios. Amén. Y con esto nosotros terminamos nuestro mensaje, pero nosotros no queremos irnos antes de bendecir a las familias. Yo les invito a mis hermanos que puedan pasar acá. Queremos bendecir, y bendecir significa dar poder para prosperar. Nosotros fuimos llamados en este ministerio y todos los que hicieron curso de matrimonio que no podían tener hijos, Dios, yo creo que nos dio esa gracia y todos tuvieron hijos. Algunos ya tuvieron 4 o 5. Había matrimonios que estaban con 10 años que eran infértiles. Y Dios nos dio esa gracia de que cuando nosotros oramos, Dios hace. Entonces nosotros queremos que puedan pasar las familias,